Muy buenas noches, hermanos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que te encuentres con bien, te puedas conectar en este momento y me puedas acompañar juntos, como estamos haciendo todos los días en nuestro estudio del Salmo 119. En esta oportunidad vamos a comenzar en lo que serían los versículos 105 al 112, los versículos 105 al 112, así que mientras se van conectando y vamos dando las bienvenidas a los primeros que se están sumando. José, ¿qué tal? José, saludo para vos, para la familia, para la familia Valdivieso también, saludos. ¿Quién más? Sí, me figuran dos más, no sé quiénes son, pero bueno, bienvenidos, familia Caguata, bienvenido. Vamos a comenzar nuestros estudios ahora que se están sumando. Si me acompañas, Salmo 119, 105. ¿Sí? Entonces, Salmo 119, 105. Entonces, vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Muy bien. Tengo miedo de tocar la compu, quería ver quién eran los otros conectados para saludarlos, pero ya, no soy bueno con la tecnología, capaz que toco cualquier botón y es capaz de explotar el celular, pero, pero mejor dejemos todo así, luego saludaré a todos los que están conectados. Entonces, Salmo 119, 105. Leemos en la Biblia, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Vamos a orar. Padre, Señor, Dios nuestro que estás en los cielos, rogamos ser santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos comprender tu santa palabra y cómo podemos aplicarla, Dios, a nuestra vida en este día, Señor, y cada día. Aplícala a nosotros, Señor, y enséñanos a seguir tu palabra, a obedecerte, a agradarte, Dios. En nombre de Jesús, ordena mis pensamientos, las palabras que saldrán de mi boca, y que sean para edificación. En Jesucristo tu Hijo. Amén, Señor. Estamos hablando entonces que la Biblia es el libro por excelencia. Nuestro tema es la excelencia de la palabra de Dios. La Biblia es el libro por excelencia, por ende no tiene comparación, es única, ya que es la palabra de Dios, es la revelación de Dios para nosotros. Es invaluable, no la puedes valuar porque es una riqueza invaluable, tanto que el salmista dice que vale más que el oro, que la plata y que las piedras preciosas. La riqueza que hay en la Biblia no la puedes valuar, ¿sí? Entonces vemos el valor de la palabra de Dios y rogamos puedas apreciarla por su valor, por lo que ella es para nosotros. Y en esta oportunidad quisiera predicar acerca de la luz de la palabra de Dios. La luz de la palabra de Dios. En noviembre cumplo 7 años de casado. En noviembre del 2013, luego de habernos casado con mi esposa, con Ana, nos fuimos de luna de miel. Y fuimos al interior, a la provincia. Ambos queríamos conocer San Luis, la ciudad de Merlo. Habíamos escuchado muy buenas cosas de la ciudad y ya fuimos de luna de miel a Merlo, San Luis. Y un día salimos del hotel, ¿qué podemos hacer? Y nos encontramos con un local de turismo aventura. Estaban las 4x4 ahí estacionadas, todos. Entramos y ya la foto, vimos montaña, vimos de todo, camionetas, todo. Y ya, queremos, pagamos, creo que nos salió 600 pesos
en ese momento, no sé, el día duraba todo el día, salías bien temprano en la mañana, volvías prácticamente a la tarde noche a tu casa. Y fuimos a hacer turismo aventura y nos gustó tanto que decidimos, nos pusimos de acuerdo con otras familias que también estaban de luna de miel, vamos a hacerlo otra vez. Y lo hicimos de nuevo. Fuimos otra vez a turismo aventura, pero con la misma agencia a otro lugar. Y en una de las recorridos que estuvimos haciendo nos llevaron a un pueblo fantasma. Fantasma porque era un pueblo que antes estaba habitado, ahora no vivía absolutamente nada. Quedaron las paredes, faltaban las puertas, la ventana, quedó totalmente saqueado ese pueblo. Pero ese pueblo existía en su momento porque había una mina en la cual se trabajaba y tuve la oportunidad de entrar a la mina. Parte del tour era entrar hasta la mina a un poco más de 200 metros bajo el nivel, ¿sí?, del suelo, siendo un descenso, y llegamos hasta la parte principal de la mina. En la oscuridad no se ve nada, teníamos que ir con un casco, con una linterna, y en esa oscuridad llegamos hasta el sector donde termina la entrada a la mina, y después de ahí era todo como una sala gigante de roca, todo un agujero grande, y había un pozo con un ascensor que te llevaba ya metros y metros bajo tierra, pero no se podía entrar porque de lo abandonado que estaba, subieron la napa y estaba todo inundado, pero pudimos entrar varios metros adentro y honestamente es oscuro, no se veía absolutamente nada de nada. La única manera de entrar era con una luz, con algo que alumbrara y nos marcara el camino. Entonces, honestamente, pensaba en esa historia y el Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y a qué se refiere el salmista con esto? Y justamente pensé en esa anécdota porque la única manera de que nosotros pudiéramos andar dentro de la mina sin tropezar era mediante luz. Necesitábamos luz, algo que nos alumbrara el camino. Ni bien entrabas, veías las vías del tren, de donde salían los vagones con los minerales, que de ahí sacaban un mineral con el cual fabricaban las municiones o una parte de un rifle para los nazis, luego se la apropió Estados Unidos, entonces, y después se cerró y quedó todo fantasma y quedó como un atractivo turístico. Entonces veías algo, pero a medida que avanzabas, mirabas atrás tuyo, veías una luz blanca, la salida. Después no veías absolutamente nada, ni atrás ni adelante. Y solo había vías, piedras y rocas. Tenías que tener cuidado dónde caminar. No podías, a veces tenías que caminar derecho y de repente inclinarte porque no podías pasar derecho. Pero la luz en nuestra frente nos facilitó el poder caminar, el poder andar sin tropezar en la oscuridad. Y pensando en esta ilustración recordaba, por ejemplo, en 2 de Corintios 4, ¿sí? 2 de Corintios 4, dame un segundo, ¿sí? Que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Habla de, básicamente, vivimos en un mundo en oscuridad y la mente del ser humano está oscura y no puede ver resplandecer la luz del Evangelio. Nosotros hemos confiado en Cristo como Salvador y su luz ha resplandecido en nosotros. Entonces, pero vivimos en un mundo en oscuridad y la única manera en la que el creyente puede transitar por la vida sin tropezar con el pecado, ¿sí?, ni desviarse de la obediencia a Dios, es a través de la luz de la palabra de Dios. Y se me ocurrió una ilustración vívida de cómo sería lámparas a mis pies tu palabra. Y básicamente para el salmista la palabra de Dios sería como para nosotros esto,
¿sí? Se lo tuve que pedir a mi suegro para poder ilustrárselo, disculpen mi peinado, pero básicamente cuando dice lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pienso en esto, ¿sí? Yo puedo tranquilamente apagar mi luz, ¿sí? De la pieza y tengo luz, puedo andar, puedo estar a oscura y tranquilamente puedo moverme, tranquilamente sé por dónde puedo estar. ¿Por qué? Porque tengo una luz que me está alumbrando, me está marcando el camino. Sí, es gracioso, José, pero es una ilustración que nos muestra y que trato por medio de una ilustración mostrarte algo que la Biblia dice de sí mismo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Con esto yo puedo salir en la oscuridad, andar en un túnel y puedo ver por dónde voy caminando sin tropezar. Ahora, volvamos a la normalidad. Exactamente, esperen que apago esto. Muy bien, sí, tiene hasta luz de giro. Muy bien, espero que te sea útil la ilustración, pero básicamente es un instrumento joya, maravilloso para el que lo inventó, pero te facilita el andar en la oscuridad. Así, la palabra de Dios es como esta lámpara que nos facilita que podamos andar en este mundo que está en oscuridad. Primera de Juan, no lo recuerdo bien exactamente el texto, voy a tratar de ser rápido. Primera de Juan, capítulo 3, creo que es, capítulo 3, hay un texto, lo voy a recordar, si lo recuerdas, anota la cita abajo para todo lo demás, para que veas que no es algo que estoy inventando, que está en la palabra de Dios. Habla que el que peca es como el que anda en oscuridad y tropieza, ¿sí? Y no sabe con qué tropieza. Yo creo que está en Primera de Juan 3, ¿sí? Entonces, pero no lo estoy mirando a simple vista, no estoy viendo dónde está. Muy bien, dame un segundito nomás. Muy bien, no lo encuentro, pero quisiera que lo encuentres, ¿sí? Básicamente habla de aquel que practica el pecado es como alguien que anda en tiniebla y que tropieza y no sabe con qué tropieza. ¿Por qué? Porque está andando a oscura, no está andando, no se está guiando por la palabra de Dios. Honestamente, no seguir las escrituras es como andar a oscuras con la luz apagada. ¿Me entiendes? No seguir la palabra de Dios es como andar a oscuras con la luz apagada. Tienes el recurso, pero no lo prendes. Y honestamente así viven muchos cristianos en este mundo. Viven en pecado, viven tropezando, viven fallando. Siempre tienen problemas. ¿Por qué? Porque tienen la luz, conocen la luz, pero no la usan la luz, no siguen la luz. Es como dice el Evangelio de Juan de los incrédulos, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aman más su pecado en la oscuridad que venir a la luz, ¿sí? Entonces la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, en los tiempos de dificultad, en los tiempos de aflicción, que muchas veces son como tiempos oscuros, ¿sí? Para nosotros, porque no sabemos qué hacer, la palabra de Dios nos va a marcar el camino. La palabra de Dios nos va a guiar. La palabra de Dios te va a marcar el camino para que no tropieces, para que no caigas, para que no erres el camino, para que no peques, para que no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, sino que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. ¿Sí? Entonces, el salmista vivió momentos que parecieron terriblemente oscuros, escribe Jeff Adams en su libro Salmo 119, y él continúa diciendo, aprendió a abrirse camino en la oscuridad, y nos los describe en la 14ª estrofa del Salmo 119. Él aprendió a abrirse camino. Ahora, ¿cómo nosotros podemos abrirnos camino en la oscuridad de este mundo? ¿Cómo podemos abrirnos camino en la oscuridad del sufrimiento, del dolor? A veces cuando alguien sufre o está en el valle de sombra de muerte, como menciona el Salmos 23,
A veces unas palabras de consuelo que se dice es que siempre que cuanto más fuerte es, cuanto más fuerte es la oscuridad es porque está pronto a salir el sol, ¿sí? Entonces, y la idea es esto, la oscuridad, los problemas no son para siempre. Quiero que entiendas esto, son temporal. Y lo que el salmista está padeciendo es temporal. Pero mientras estamos en ese tiempo de sufrimiento y dolor, ese tiempo de oscuridad donde no sabemos qué hacer, necesitamos seguir la guía. Necesitamos que la Biblia nos marque el camino, cómo transitar por el dolor. Hay un libro de Tim Keller, si lo puedes comprar o lo puedes descargar en PDF, es Caminando con Dios a través del sufrimiento y el dolor. Es un libro muy bueno, Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento, y él desarrolla toda la teología del sufrimiento y del dolor. Es muy interesante, es muy bueno, es muy profundo y amplio este libro, y maravilloso en su contenido, porque básicamente va a exponer lo que la Biblia habla acerca del sufrimiento y el dolor. Es parte real el sufrimiento, el dolor es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Todos en algún momento hemos sufrido, hemos padecido dolor, y todos en algún momento vamos a volver a sufrir y experimentar algún dolor. Pero ¿cómo podemos transitar en ese tiempo? Tenemos que aprender a abrirnos camino mediante la palabra de Dios. La Biblia nos va a guiar a cómo podemos transitar por ese momento. Bien, entonces, ¿cómo la luz de la palabra de Dios en nuestro mensaje? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos abrirnos camino en la oscuridad? En primer lugar, lo que te voy a compartir hoy es: busca guía en la palabra de Dios. Busca guía en la palabra de Dios. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Entonces, básicamente, nosotros, la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando tú comparas el contexto, y a veces comparas un texto de la Biblia con otro texto de la Biblia, otro texto de la Biblia te aclara mejor el texto que estás leyendo. Entonces, cuando él dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿a qué se está refiriendo con eso? Nosotros siempre hablamos con la idea de guía, como la luz hace claro, nos hace claro el camino, ¿sí? Entonces, es básicamente eso. Ahora, observa el versículo 130, ¿sí? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple. La exposición de tus palabras alumbra. Cada vez que se expone la palabra de Dios, es como Dios dándonos luz y aclarándonos el panorama y el camino para que sepamos cómo andar. Proverbios 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara. Los mandamientos de Dios son luces en el camino, ¿sí? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Básicamente, a veces cuando vas por la ruta, ¿sí? Ves los postes de luz que te marcan todo el camino. Ahora, tú no ves todo el camino, pero a lo lejos ves la luz, ¿sí? Y es porque esos postes te van alumbrando el camino. Si no hubiera más postes, ¿qué necesitas? Necesitas prender la luz de tu auto para seguir viendo el camino, porque si no, no vas a ver absolutamente nada. Así es, los mandamientos de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios son como esos postes de luz en el camino. Tenemos que, si quieres ir por el camino correcto, tienes que seguir por ese camino. Sigue el camino que te marca la luz, ¿sí? Donde pasas por el sufrimiento y no ves postes, no ves luz, porque estás en un momento de oscuridad y de sufrimiento, busca guía en la palabra de Dios. Abre tu Biblia. Como prende la linterna, abre tu Biblia y busca qué dice la palabra de Dios al respecto. ¿Cómo puedes enfrentar? Busca una palabra de esperanza. Busca una guía, una enseñanza, algo que te guíe a ti a pasar por esta situación. La palabra de Dios nos proporciona iluminación para andar sin tropezar, dice John MacArthur. Entonces, busca guía en la palabra de Dios. Así como para llegar a tu destino, tú sigues las luces en el camino, y si no hay luz, prende la luz de tu auto, pero sigues la luz
porque te marca el camino, así debes seguir la palabra de Dios. Entonces busca, guía la palabra de Dios. Ella te va a guiar a cómo sobrepasar ese problema tal vez en tu matrimonio. La palabra de Dios te va a dar guía. Te va a guiar en tu matrimonio a cómo sobrellevar ese problema que estás atravesando. ¿Sí? Tal vez la palabra de Dios te va a proporcionar guía para ayudarte cuando estés teniendo una dificultad de repente con tus hijos y necesitas aconsejarlo, pero la palabra de Dios te va a dar guía para que tú le guíes a tu hijo. La palabra de Dios nos va a proporcionar guía para que no nos desviemos con los atractivos de este mundo, con el pecado, y no vayamos tras nuestras propias concupiscencias, deseos pecaminosos, sino que nos va a guiar por el camino correcto. La palabra de Dios es luz, pero si tú no buscas la guía en la palabra de Dios, eres como un ciego tanteando a ver por dónde tienes que andar, y honestamente no tiene sentido. No vas a llegar a ninguna parte, ¿sí? Vas a estar dando vueltas siempre en el mismo lugar. Necesitas guía, necesitas luz, necesitas Biblia, necesitas los consejos y las enseñanzas de Dios, necesitas sus mandatos, sus preceptos, sus estatutos, sus principios, sus enseñanzas, porque nos van a guiar por el camino correcto. Sabes, un creyente que obedece las escrituras y vive conforme a ellas, es un creyente que se evita un montón de problemas y de dificultades. No significa que no vas a pasar problemas y dificultades nunca. Lo que sí digo es que te vas a evitar muchos fracasos, muchos tropiezos, y vas a evitar muchos dolores por malas decisiones, ¿sí? Porque a veces uno sufre más por las malas decisiones porque traen consecuencias, ¿sí? Y la palabra de Dios te va a guiar porque tú sigues la palabra de Dios. Y todos los cristianos que han vivido siempre han dado el mismo testimonio, y lo puedo dar yo también. Cuando sigues la palabra de Dios es diferente. Tienes luz, sabes por dónde tienes que ir, sabes qué decisión tienes que tomar porque la palabra de Dios te está guiando. Amén. Entonces, busca guía en la palabra de Dios. En segundo lugar, decide que no te apartarás de su camino. Decide que no te apartarás de su camino. El salmista dice, juré y ratifiqué. ¿Sí? Él dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, mas yo no me desvié de tus mandamientos. Él juró y ratificó. ¿Qué significa esto? David prometió a Dios, ¿sí?, que iba a guardar sus juicios, sus palabras, que en otras palabras que las obedecía para sí, las tomaba para su vida, las asimilaba y las iba a obedecer. Él dice, aunque los impíos le tendieron trampa para destruirlo, él dice, no me desvié de tus mandamientos. Él siguió el consejo de Dios, de su palabra. Él no se desvió, ¿sí? Él siguió el consejo de las escrituras. Entonces decide que no te apartarás de su camino, decide que no te apartarás del camino de Dios, de la palabra de Dios. Síguela. 108, él dice, te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. ¿A qué se refiere con los sacrificios voluntarios de mi boca? ¿Qué son sacrificios voluntarios? Bueno, tendrías que regresar a los tiempos de la ley, los libros de Moisés, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Sí? Me olvidé uno, ¿sí? Génesis. Deuteronomio 23 habla de que eran los sacrificios voluntarios, versículos 21 al 23. Deuteronomio 23, 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. La ofrenda voluntaria eran los votos, las promesas que uno hace. Señor, te juro, Señor, que si me sacas de esta, te voy a seguir.
y el Señor los saca de la tribulación y se olvidan de Dios, de su liberación, de lo que Él hizo. Se olvidan hasta de sus promesas que hicieron. Entonces, David dice, juré y ratifiqué. Él prometió a Dios algo, ¿sí? Y le dice, espero que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. ¿Sabes? Honestamente, ¿cuántos de nosotros hacemos promesas a Dios así? Que si el Señor nos ayuda y que ¿sí? Y prometemos a Dios, si me ayudas y haces una promesa a Dios, ¿sí? Y cuando Dios nos ayuda, te olvidas de la palabra que le diste, ¿sí? Cuando pasas por algún problema, te prometo que voy a leer, que voy a orar, que voy a ir a la iglesia, y empiezas a orar, empiezas a leer y empiezas a obedecer. Y mucha gente llega a Dios por medio de sus problemas, porque si no pasaran por un problema no buscarían a Dios. Entonces Dios permite los problemas para que le busques, ¿sí? Entonces, y lo buscas y lo encuentras y empiezas y aceptas a Cristo y empiezas a tener una relación personal con Él, empiezas a orar, empiezas a leer, empiezas a congregarte, empiezas a obedecer. Pero luego cuando todo está bien, ya no se te ve más en la iglesia, o se te ve pero ya estás distante, no oras, no lees, ya no te interesa estar con el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Somos rápidos para prometer, pero somos lerdos para obedecer. Somos rápidos para prometer, pero somos lerdos para obedecer. Somos presos de nuestra propia boca. En realidad nuestras promesas no era una promesa en serio, era simplemente una excusa para salir de la situación que estábamos pasando. Pero sabes, eso es pecado. Dijo el Señor que las promesas que hicimos a Él, Él las va a demandar. Si no has prometido nada, ya tranquilo, no tienes que preocuparte de nada. Pero si has prometido y no has cumplido, el Señor dice que eso te es contado como pecado. Mejor cumple lo que has prometido. Y si has prometido a Dios que si me sacas de estas y le has hecho una promesa y el Señor te ha librado, cumple con tu palabra, cumple con tus promesas. Debemos ser personas de palabra, ¿sí? Debemos ser gente de palabra que cumplimos lo que decimos. Y si no has cumplido, arrepiéntete, pide perdón al Señor, ¿sí? ¿Sí? No demos lugar a la hipocresía, al pecado de la hipocresía, porque la hipocresía es pecado. Seamos genuinos, sinceros en nuestras palabras, ¿sí? Entonces no creas que puedes jugar con Dios. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare va a cosechar, ¿sí? Entonces nunca debemos apartarnos de la palabra de Dios. Entonces busca guía en la palabra de Dios. Decide que no te apartarás de su camino. Tercero, ¿sí? Anímate en la palabra de Dios. Anímate en la palabra de Dios. Él dice, afligido estoy en gran manera. ¿Pero qué dijo? Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. 107. En otras palabras, el salmista en los tiempos difíciles, la palabra de Dios, sus promesas, sus enseñanzas fueron los que al salmista lo vivificaron, lo reanimaron, lo animaron en su aflicción. Cuando uno está afligido, mayormente se desanima, ¿sí? Se deprime, se angustia, pero la palabra de Dios, sus promesas, te dan ánimo, te fortalecen, te consuelan. Lee historias de cristianos que han sufrido y te van a animar y te van a fortalecer, como por ejemplo Jeremías, Elías, Job, Pablo y muchos que son de ánimo para nuestra vida porque ellos han sufrido y su vida son un ejemplo para nosotros, ¿sí? Entonces busca ánimo en la palabra de Dios. Y los versículos 111 al 112, que son los que nos faltan, que la palabra, haz de la Biblia tu mayor recompensa. Haz de la Biblia tu mayor recompensa. Él dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Si él escogió algo como su heredad, como su parte, fue la Biblia, fue la palabra de Dios. Y ellas fueron gozo a su corazón. Cuando tú tomas la Biblia para ti, te va a llenar de gozo. Te vas a llenar de deleite, de placer, porque la palabra de Dios trae gozo, porque Dios es un Dios de gozo, ¿sí?
Entonces dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Es un compromiso con la obediencia hasta la última, ¿sí? Él iba a obedecer a Dios hasta la muerte, hasta el fin, ¿sí? Entonces, ¿cómo abrirnos paso en la oscuridad del dolor y del sufrimiento? Bueno, tienes la luz de la palabra de Dios. Busca su guía. No te apartes de su camino, ¿sí? Anímate en ella. Ella te va a dar ánimo, fortaleza, consuelo, ¿sí? Que sea tu recompensa, porque ella te va a llenar de gozo en la aflicción. Te va a llenar de gozo en el dolor, ¿sí? Te va a dar esa paz que estás buscando y que necesitas. Para concluir, todo lo que necesitamos, hermanos, es caminar a la luz de las Santas Escrituras, ¿sí? Ella es nuestra luz que nos ilumina. Ella es nuestra linterna que nos alumbra el camino en este mundo en oscuridad. La pregunta es, ¿sigues sus enseñanzas? ¿Sigues su luz? ¿Sigues el consejo de la palabra de Dios? ¿Te aferras a ellas y lo sigues a rajatabla, sin desviarte ni a diestra ni a siniestra, como dice Josué 1:8, sino que la obedeces? ¿La sigues a la palabra de Dios? Déjate guiar por la palabra de Dios. Deja que Dios sea tu guía. Deja que Dios sea tu guía en el camino, ¿sí? Busca su consejo, busca su ayuda, su palabra, su guía para saber qué hacer, qué decisión tomar, ¿sí? Cuando no sabes qué hacer, ¿sí? Deja que ella te anime en la aflicción que estás pasando, que te vivifique, ¿sí? Y que sea tu mayor recompensa, porque ella te va a llenar de gozo, pero no te apartes de su palabra, síguela. Amén. Espero que pueda ser de gran provecho y de gran bendición como lo es para mi vida. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Que tu palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guíame con tu palabra, Señor Dios. Guíame, Señor Dios, para saber cómo andar, cómo conducirme en este mundo, Señor Dios, para no desviarme y apartarme de ti, para no tropezar, Señor Dios. Guíame por tu camino, Señor, con tu palabra. Inclina mi corazón a ti, a tus palabras, a tus mandatos, a tus enseñanzas, y seguirlos fielmente hasta el fin. Dios, guíame. Guía a cada uno de mis hermanos y oyentes, Señor Dios, a buscar tu palabra, Señor, tu guía en todo momento para cada área de la vida, Señor, y cada asunto. Dios, gracias, bendícenos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Espero que pueda ser de gran bendición. Mientras aprovecho el tiempo para saludarlos. Susana, saludo a José, a toda la familia, a la familia Valdivieso, saludo, familia Cahuata, saludo. José, muchos saludos, amigo, a toda la familia. Elsa, saludo a toda la familia. Valeria, saludo para vos, para Eliseo, para Gael. Gladys, muchísimos saludos. Xavier, muchos saludos. Mamá, saludos. Sebastián, muchísimos saludos. Gracias, saludé a ustedes, pero me figuran más conectados, 17. Al resto que no mencioné, que no me están figurando, muchos saludos. Que estén bien, que Dios les bendiga y sigamos el consejo de la palabra de Dios. Amén. Te espero mañana, 19:30 horas, para continuar con nuestro estudio del 113 al 120. Mañana 19:30 horas, Salmo 119, versículos 113 al 120. Sin más, los despido y nos vemos mañana. Chao.